Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie de In Love Forever. Un sonido de sorpresa y susurro escapó de Ni, mitad sorpresa, mitad emoción. Los labios se separaron, su cuello se echó hacia atrás, mientras Ran hundía su rostro señalando su aroma y besando a lo largo del costado, primero a la izquierda y luego a la derecha. Ni cerró los ojos y ofreció su nuca. Con una mano tocaba la cabeza de su amada y con la otra apretaba su delgado hombro con dedos temblorosos. Su cintura se movía solo al ritmo de los movimientos, su mente se quedó en blanco. Todo a su alrededor se desvaneció hasta que solo quedaron el calor y la emoción. Ran solía estar tranquila excepto en momentos como ese, cuando la emoción se apoderaba de ella y se volvía impaciente. Hambrienta, casi codiciosa, incluso después de 2 años de no haber estado juntas, estaba claro que no habían cambiado. La tranquila y hermosa mujer sobre ella seguía siendo tan intensa como solía ser, tan ansiosa. Las manos de Ran recorrían a la otra persona, alternando de izquierda a derecha. La mujer debajo de ella hacía sonidos, lo que hacía que dificultara a Ran mantener la calma. La camisa de Nin cayó al suelo. Ran quitó cada prenda fácilmente. Cada tacto hacía que la otra persona hiciera sonidos. Ran no era amable esa noche. Amaba demasiado a su esposa. Nin no se atrevió a preguntar por qué, incluso antes de que firmaran los papeles de divorcio, siempre habían sido así, muy intensas. Puedes quitártelo, le susurró Nin. Aún no estaban lo suficientemente cerca. Los pantalones de la otra mujer estorbaban. Si se los quitaba, las dos personas podrían explorarse mutuamente. Está bien, dijo Ran en voz baja. Se levantó rápidamente y empezó a quitarse los pantalones. La mujer mayor miró a su ex esposa, quien le quitaba cada prenda lentamente y con mucha paciencia, y cuando Nin se quitó finalmente, toda la vista hizo que el corazón de Ran latiera con fuerza. Eres tan hermosa, susurró Ran, con sus palabras dulces. ¿Has dormido con alguien más?, le dijo. Durante el tiempo que estuvimos separadas sin reglas y matrimonio, Ran nunca esperó que la joven se mantuviera fiel a ella. Habría estado bien si Ni hubiera encontrado la felicidad en otra persona, aunque los celos la quemaban. Sabía que ya estaban divorciadas y no tenía derecho a impedírselo. ¿Con quién más dormiría?, preguntó Ni. ¿No tienes a nadie? Si lo hiciera, ¿estaría celosa? Claro que estaría celosa, pero no puedo hacer nada, dijo Ran. Hablaba con calma, pero sus dedos seguían explorando a la otra persona. Hace poco probablemente dormí con mi ex esposa, bromeó Ni. Esta vez no cuenta. No me refería a esta vez. Habían pasado 2 años y Nin seguía sin tener a nadie. Nadie la había explorado. Nadie más que Ran tenía ese derecho. Ya no puedo contenerme. Sin que nadie besó a su amada con fuerza al mismo tiempo. Ambas manos se deslizaron hacia abajo y le quitaron todas las prendas. Nin estaba completamente sin nada. Eres realmente hermosa, le dijo Ran. El corazón de ambas latía fuertemente y se querían demasiado. Se exploraban. Todo lo que sentían entre ellas era un amor diferente. Después de 2 años sin explorarse mutuamente, Ran casi había olvidado cómo respirar. Su paciencia era escasa y ver a la mujer más joven de esa forma hacía que ella quedara en blanco. Te extrañé, susurró Ran, cuando Nin apartó los labios de ella y el beso se hizo más separado. Extrañaba mucho a su esposa durante el tiempo que estuvieron separadas. No pasaba un solo día sin pensar en ella. Añoraba su risa y toda la felicidad que compartía. Sus momentos de amor también era algo que recordaba una y otra vez. Quiero que me hagas sentir bien, dijo Ran en voz baja. Sus ojos reflejaban un anhelo tal que hasta su corazón fuerte temblaba. Y si el corazón ya era blando, no hacía falta decir nada. Nin estaba dispuesto a hacerlo con ella de todos modos. Lo haré, te haré sentir bien hasta que estés completamente feliz. En cuanto lo dijo, Nin actuó sin demora. Comenzó a darle cariño a su esposa, como solía hacerlo cuando aún tenía el título de esposa. Hazlo más rápido, le dijo cariño. Ran siempre se impacientaba. Incluso después de 2 años sigue igual. Pero su ex esposa sabía exactamente cómo tratarla. Después de todo, la había tratado durante muchos años. El gran sofá se convirtió en un lugar donde ellas se dieron cariño. Las ropas estaban esparcidas por el suelo y las dos mujeres se extrañaban profundamente y ahora demostraban cuánto se querían en ese momento. La noche fue larga. Las dos mujeres, que habían estado separadas durante tanto tiempo, recuperaban todo lo perdido. 2 años de soledad, 2 años sin nadie más. Toda esa añoranza se había acumulado solo para arder juntas esa noche. Nin, que solía dormir profundamente, abrió un poco los ojos cuando la luz del sol se coló por la pequeña abertura de la cortina. Lo primero que vio fue su hermosa mujer, su compañera de la noche anterior, durmiendo, con sus largas pestañas descansando. Nin observó atentamente su hermoso rostro
Sus largas pestañas, su nariz, sus labios suaves, su cabello despeinado. Era ella de verdad y seguía allí. No habían desaparecido después de que se habían demostrado todo el amor que sentían. Ran todavía permanecía allí, en el lugar donde había estado antes de quedarse dormida. La joven se sentía muy satisfecha con el día. Lentamente se levantó para ducharse, pero antes de poder irse miró el reloj de la mesa y marcaba la 1:20. Había dormido más de la mitad del día, pero si contaba las horas de sueño no eran muchas en absoluto, porque no terminaron sus actividades hasta casi la mañana. No es extrañar que esas dos personas se sintieran adoloridas en el mismo momento. La dueña de la habitación se arrastró hacia el baño y pasó un buen rato lavando suficiente para que la mujer mayor que había estado durmiendo despertara y se quedara allí completamente despierta. Cuando Ni salió en bata, vio a su ex esposa mirándola en silencio, casi aturdida, como si recordara todo lo de la noche anterior. ¿Quieres salir a comer o pedimos comida?, Ni preguntó mientras ajustaba la túnica alrededor de la cintura y vio a la otra mujer sentada inmóvil pensando. Después de un momento, Ran finalmente habló. ¿Me estás invitando? Puedo invitarte a algo más que comida, mi hermosa Ran. Al ver eso, Ran rió suavemente. Un momento después se levantó de la cama y se detuvo justo frente a ella. Ella la miró fijamente. Miró a Nin por un segundo antes de abrazarla y apoyar su barbilla en su hombro. Anoche fui más feliz que nunca. La mujer más joven tocó suavemente la cabeza. Ran parecía extrañamente triste, lo cual era confuso. Nin no había dicho nada duro después de despertarse. No dijo que fue solo un momento de emoción, ni le pidió que no la tomara en serio. Ella no había dicho nada de eso. Entonces, ¿por qué actuaba de manera extraña? ¿Eres feliz solo porque dormiste con una mujer? No, estoy feliz porque dormí contigo, Nin. Ran se apartó del abrazo y apretó con fuerza las manos de Nin. Su mirada era seria, tan seria que Nin se sintió confundida. ¿Qué ocurre? Anoche no pude decirte que te amo y todavía te amo y nunca dejé de amarte. Confesión hizo que los ojos de Nin se abrieran de par en par. Nunca pensó que su esposa dormiría con ella y la dejaría. Ran no era ese tipo de personas, pero escuchar hablar con tanta honestidad le hizo sentir tímida y sorprendida. Fue directa, fue clara, fue tan simple. Es cierto, anoche decías todo tipo de cosas. Solo pensarlo hizo que ambas se sonrojaran. Ni siquiera podían mirarse ahora. Cuando la emoción se apoderó de una, casi no había autocontrol. Las palabras salen sin pensar y si no hay vergüenza, no importa. En ese momento lo único que les importaba era hacerse sentir bien una a la otra. Pero una vez que pasó la tormenta, la timidez regresó tal como ahora. Te amo, dijo finalmente Ran de nuevo, encontrando la mirada de su ex esposa. Su voz era firme y cálida, no importaba cuántas veces lo dijera. Siempre hacía que el corazón del oyente se sintiera lleno. Todavía te amo, solo a ti, Nin. ¿Qué quieres, Ran?, preguntó Nin con seriedad. Queriendo saber su verdadero deseo, la respuesta le dejó congelada. Quiero que tú, Nin, vuelvas a ser mi esposa. Nin la miró atónita. Al cabo de un momento, Ran volvió a preguntar, con la voz llena de esperanza. ¿Hay alguna posibilidad de que digas que sí? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.